Ya, vamos a ir a la palabra, hermano, esta mañana. Esta mañana bella, hermosa de Dios. Y quiero invitarles esta mañana que abra su Biblia. El manual de vida del ser humano, del que ha creído en el Señor. Y esta mañana vamos a tener la palabra en la primera carta del apóstol Juan, San Juan apóstol, primera carta. Primera carta de San Juan apóstol, en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Y dice así la palabra esta mañana. Primera, sí, primera. Primera epístola universal de San Juan apóstol. ¿Ya? Dice así la palabra. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Palabra del Señor esta mañana. Palabra de Dios esta mañana. ¿Ya? Mire, pensaba hace al inicio de esta semana, conversamos con la pastora, y entonces la pastora me decía que es terrible este mundo. Tengo una amiga que se fue para el sur a vivir no sé a dónde por ahí. ¿Ah? Villarrica, a Villarrica. Y entonces me decía, ¿por qué no nos vamos para Villarrica mejor? Y entonces yo me decía, bueno, nosotros tenemos responsabilidades. A mí me encantaría vivir a la orilla del lago ahí, en una casita, así en la altura, y que tenga un balcón y uno pueda salir a mirar ahí. ¿Ya? Sobre todo el tiempo de otoño, ahí con su mesita ahí tomando un cafecito. Pero la verdad es que no se puede porque tenemos un mandato de Dios. Dios nos ha dado una tarea y las tareas que Dios nos da tenemos que cumplirlas hasta el final. No podemos nosotros pensar en nuestro bienestar, tenemos que pensar en lo que Dios nos mandó, porque lo que Dios nos mandó a hacer, hermano querido, aquello hay que hacerlo. Porque es una responsabilidad de Dios. Y Dios obviamente, tras aquello, trae bendición. Hay una bendición grande para aquellos que cumplen lo que Dios les mandó a hacer. Y entonces, dije yo, tengo que hacer un sermón de esto. Tengo que predicar acerca de esto. ¿Ya? Y obviamente, el texto bíblico de esta mañana nos dice que este mundo está gobernado por el maligno. Dice, sabemos que somos hijos de Dios. Y ahí hay otra pregunta. O sea, hay algo maravilloso. Yo sé que soy hijo de Dios. ¿Usted? ¿Sí? ¿Sabe que es hija de Dios? Sabemos que somos hijos de Dios. Y a pesar de que sabemos que somos hijos de Dios, este mundo donde nosotros estamos está gobernado, hermano querido, o está bajo la norma o la ley del maligno. Lo dice la palabra del Señor, no es algo que yo lo inventé, la palabra lo dice. Si la palabra lo dice, así es. Pues yo creo en la palabra. Y entonces somos conscientes que vivimos en un mundo bajo el poder del maligno. Estamos conscientes de eso. Lo tenemos claro. Y entonces generalmente a nosotros no nos gusta ver el mundo como está. ¿O no? ¿O le gusta a usted? No. No nos gusta ver cómo está el mundo.
o el sistema que rige este mundo es opuesto a lo que yo conocí o conozco de Dios. Y entonces, obviamente, no nos gusta ver un mundo que esté gobernado algo opuesto a lo que yo tengo como concepto de vida, que es la palabra del Señor. Y me cuesta entenderlo. Hoy día este mundo está gobernado por la ideología de género, el sistema financiero, todo aquello, hermano, pareciera como que está lejos del ser humano. Está lejos de usted y está lejos de mí. Este mundo está premiando al egoísmo. Se premia el egoísmo. Se premia la arrogancia. Y entonces nos damos cuenta que el Dios de este mundo es el enemigo de mi Dios, de mi Señor, de su Señor, del Dios que murió por usted y por mí. Ahora, también tenemos claro que no podemos salir de este mundo. Yo no puedo irme de este mundo, yo vivo en este mundo, usted vive aquí. No podemos irnos. Y por eso es que el Señor dice, no quiero que los quites del mundo. Lo dice el Señor. Sino que los libres del mal. O sea, no quiero que ellos salgan de este mundo, sino que no se conformen a este siglo. No os conforméis, predicaba el pastor el otro día, no conformemos a este siglo. No nos adaptemos al sistema que hay hoy día en medio de esta sociedad. No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la que me rige a mí. Yo tengo que ser como la palabra de Dios me dice que yo sea, aun cuando sea impopular en medio de este mundo. Porque es impopular, hermano. Es impopular cuando usted dice, no, es que yo no creo en eso. No, es que yo estoy en contra del aborto, por ejemplo. Y entonces usted es impopular en su oficina, es impopular en su trabajo. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo ustedes son retrógradas? No, yo no soy retrógrada. Yo no creo en eso. Yo creo en lo que la palabra de Dios me dice y me enseña. Y yo voy, hermano querido, predicando la palabra del Señor. Y entonces tenemos que participar de este mundo, porque estamos aquí. Vivimos en medio de él. Pero con nuestras propias metas y nuestras propias motivaciones. ¿Y cuáles son las metas? Las que están aquí en la Escritura. ¿Y cuáles son mis motivaciones? Las que Jesucristo el Señor me da. Las que el Señor cada día me comparte, me da a mí el Señor. Y entonces este mundo, hermano querido, está gobernado por el maligno, el innombrable, el Satanás, como usted quiera o como queramos decirle, está gobernado por ellos. Y nosotros estamos insertos en medio de ellos. Y entonces tenemos un conflicto interno en nuestro corazón. Hay un conflicto interno entre los hijos del Señor y con este mundo. Y el Señor sabe, hermano querido, y por eso que en su oración nos dice el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 13, ¿ya? En esta oración que nos enseñó el Señor, ¿qué dice? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermano, esta oración que el Señor nos enseña, obviamente nos está diciendo, no nos metamos en la tentación de este mundo. No se acomode a este siglo. Y entonces, hermano querido, lo que debemos entender esta mañana es que tenemos dos reinos, en conflictos uno con otro. Uno, el reino del maligno, que gobierna este mundo. En plena rebelión contra mi Dios, contra su Dios, contra Jesucristo el Señor, contra las normas del Señor. Y entonces este reino, hermano
hermano querido, del maligno, donde está presente el egoísmo, la autosuficiencia, la arrogancia, donde está presente el hacerse un nombre o una fama, pasando por sobre cualquiera. Yo me hago nombre pasando por sobre cualquiera. Y entonces me han enseñado que aquello me trae la felicidad. Y yo voy luchando contra todo eso. Yo lucho contra todo eso. ¿Por qué? Porque yo estoy en el otro reino. Yo espero que usted también esté en el otro reino. ¿Y cuál es el otro reino? El reino de Dios. Y es donde nosotros estamos insertos, hermano querido. Y entonces hoy en este tiempo hay una lucha de dos reinos, el reino del maligno y el reino de Dios. Y el reino de Dios, hermano querido, que nos lleva a seguir el ejemplo de Jesucristo el Señor. Yo sigo el ejemplo de Jesucristo el Señor. Yo me rijo por lo que Jesucristo el Señor me enseña, por lo que la palabra de Dios me guía. Y la palabra de Dios me dice, hermano querido, que en este tiempo, los que seguimos a Cristo, debe estar presente en nuestra vida el amor. Porque la esencia de Dios es el amor. Y entonces, si usted no tiene amor, es porque obviamente no está en el reino de Dios. Si no hay amor en su acción, no está en el reino de Dios. Si hay egoísmo en su vida, no está en el reino de Dios. Y entonces, porque el reino de Dios, hermano querido, está presente el amor, la humildad, la compasión. El ver primero al otro, no para mí, para el otro. No estamos buscando, hermano querido, un nombre ni un prestigio, sino que queremos glorificar y honrar el nombre del Señor. Y entonces lo que nosotros queremos, los que estamos en el reino de Dios, es siempre que el Señor sea siempre glorificado. Que Jesucristo el Señor sea glorificado siempre. Y eso es lo que buscamos cada mañana, cada día. Cada mañana que usted se levanta en la mañana, hermano querido, entonces comienza una lucha entre el reino del maligno y entre el reino de Dios. Y ahora, ¿cuál de los dos va a ganar? El que usted alimente en su corazón. El que usted alimente en el corazón. Si usted alimenta el egoísmo, si usted alimenta, hermano, la autosuficiencia, no, a mí no me importa si el otro no tiene. Si yo llego al trabajo, no me importa si mi compañero no trajo almuerzo, me da lo mismo. Yo traje y se acabó. No, cuando yo estoy en el reino de Dios, yo tengo que tener la capacidad, hermano querido, de compartir. Compartir, puedo tener poquito, pero compartir. Puedo tener a lo mejor ínfimo, pero compartir, porque eso es el reino de Dios. Amor, humildad, compasión, benignidad. Eso es el reino de Dios. Y entonces, obviamente, estamos viviendo, hermano, en este mundo gobernado por el maligno. Y a veces aquello como que se nos quiere pegar. Aquello como que a veces hay algunos que les sobresale más que lo otro. Pero hoy, esta mañana, le tengo una buena noticia. ¿Le gustan las noticias buenas? A todos nos gustan las noticias buenas, ¿o no? Porque cuando uno le dice, tengo una buena y una mala. La buena, dame la buena, por favor. Porque todo lo que me rodea es mala, pero dame la buena. Y quiero darle la buena esta mañana. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Nos dice, y esta es la buena noticia, hermano. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, yo espero que usted haya nacido de Dios. Amén. Yo espero que la iglesia de Dios haya nacido de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado. Y entonces, obviamente, hermano querido, no tenemos que practicar el pecado. No hay pecado, o no debería haber
pecado en nosotros, no deberíamos tener pecado en nuestra vida. Alguien dice por ahí, es que es tan difícil, mi pastor, no tener pecado. No, si se puede no tener pecado. Se puede, hermano querido, se puede. En la mañana usted se levanta, en la mañana ora al Señor, se presenta a Dios, pídele a Dios que lo acompañe, que lo guíe, que lo ilumine, que no tenga ninguna acción que tenga que dañar a otros, que no tenga palabras feas, que no tenga acciones que no sean acciones de un cristiano, hermano querido, sino que usted sea un hijo de Dios, que no tenga pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, usted y yo, ¿qué pasa? Aleluya, gloria al Señor. ¿Ve que esta es buena noticia, no? ¿Es buena noticia o no? ¿Sí o no? ¿Es buena noticia? Gloria al Señor, qué buena noticia, hermano querido. Es muy buena noticia. Todo aquel que no peca, todo aquel que le sirve al Señor, todo aquel que es engendrado por Dios, le guarda al Señor. ¿De quién? Del maligno. Y este no podrá tocarlo. ¿Por qué? Porque es hijo del Señor. Y entonces, si usted es hijo de Dios, a pesar de que estamos viviendo, hermano querido, en este mundo que es gobernado por el maligno, pero si usted es hijo de Dios y no peca, hermano querido, el maligno no le tocará. ¿Se da cuenta? No le tocará. Y entonces, lo que nosotros tenemos que procurar, hermano querido, ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Y entonces, la característica de los hijos de Dios, ¿cuáles son? No pecar. No pecar. Entonces, la característica que usted y yo tenemos que tener es no pecar. Porque si nosotros estamos en el reino de Dios, no puede haber práctica de pecado en nosotros. No podemos tener práctica de pecado. Y si no practicamos el pecado, Dios nos protege. Mire que si no practicamos el pecado, Dios nos va a proteger. Y el enemigo, el que gobierna en este siglo, en este mundo, no me podrá tocar. Gloria al Señor. Y entonces yo podré decir, yo estoy protegido. Me levanto por la mañana y le clamo al Señor y le oro al Señor y le hablo a Dios y le digo que soy hijo suyo. Y mi hermano querido, y el Señor ya me conoce, ya sabe quién soy, cómo me llamo, por dónde me voy, sabe dónde trabajo, sabe todas mis acciones, sabe quién es mi compañero, quiénes son mis hijos, me conoce el Señor y Él sabe que soy un hombre que no peco, hermano querido. Entonces Él me guardará del enemigo y Él no me tocará a mí ni a mi familia. Aleluya, gloria al Señor. No tendrá ninguna opción de tocarme, no podrá tocarme. ¿Por qué? Porque estoy protegido por el Señor. Porque Él es el que está guardando mi casa, guarda mi hogar. Los hijos de Dios, hermano, tienen algo que otros no tienen. Tienen algo que otros no tienen. Y yo espero que usted lo tenga. ¿Y sabe qué es? Escuchan al Señor y obedecen. Los hijos de Dios escuchamos a Dios y le obedecemos. Y entonces yo le digo hoy día, ¿usted quiere vivir protegido por Dios? ¿Quién no podrá? Todos los que venimos a la iglesia, pues, obvio, yo quiero vivir protegido por Dios. Y yo sé que toda la iglesia quiere vivir protegida por Dios. Y entonces yo esta mañana le digo, escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Sea obediente. Escuche la voz de Dios y sea obediente. Y entonces estará protegido por el Señor. Y el enemigo, el innombrable, el que gobierna este mundo, no le tocará. San Juan capítulo 10, versículo 27 nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 27, mi amor. 17 colocó. Es 27. Ya leámoslo aquí. ¿Ya? San Juan, capítulo 10, 27 dice,
Mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted es oveja de Dios? Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y estas me siguen. ¿Se da cuenta? Y entonces, hermano querido, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, dice el Señor. O sea, Dios sabe quién eres. Sabe cómo te llamas. Sabe dónde vive. Y sabe que tú le sigues a Él. Y entonces, si vamos al Señor con seguridad, sirvamos al Señor con confianza, escuchando su voz. Congréguese cada domingo al Señor y le conocerá al Señor. Participe de los estudios bíblicos y Dios te conocerá. Participe de las instituciones de la iglesia, sea parte de la sociedad de mujeres, de la escuela dominical, sea parte de las instituciones de los jóvenes, hermano querido, y el Señor te conocerá, sabrá quién eres, sea parte del cuerpo de Cristo. Traiga sus ofrendas al altar del Señor, sus diezmos al Señor, y el Señor te conocerá. Sabrá quién eres, cómo te llamas, dónde vives, qué haces, quiénes son tus familias. El Señor conocerá. Y más encima usted está oyendo al Señor, está obedeciendo al Señor. Y entonces Dios te protegerá. Él te guardará. Y estará contigo hasta lo último de tu vida. Sírvale al Señor. Sírvale al Señor. Es verdad que este mundo está gobernado, hermano querido, por el maligno. Es verdad que este mundo a veces no nos agrada. Es verdad que no nos podemos ir de este mundo. Es verdad que el Señor dice que no nos metamos en tentación, sino que nos va a librar del mal. Pero también es verdad que tienes que escucharlo, que tienes que oírlo, que tienes que obedecerlo y que tienes que seguirlo. Así que el Señor esta mañana nos bendiga. Dios bendiga a la iglesia del Señor, hermano. Miren, no se crea el fuerte de la iglesia. Hay algunos que se creen fuertes y dicen, no, el enemigo conmigo no va a poner nada. No. Quiero decirte que el hombre más fuerte, ¿quién era? Sansón. Cayó. También quiero decirte que el hombre más sabio es decir, no, yo soy sabio, me sé la Biblia, para todos lados, allá, para acá. ¿Quién era? Salomón. También cayó. Quiero decirte que el hombre que era conforme al corazón del Señor, ¿ya? ¿Quién era? David. También cayó. Pues tú y yo podemos ser derribados, hermano. Podemos ser derrotados, usted y yo. Pero por eso necesitamos la protección del Señor. Pero para que yo esté protegido por el Señor, ¿qué tengo que hacer? No pecar. Humilde, sencillo, escuchando la voz del Señor. Que Dios nos bendiga esta mañana. Dios bendiga la palabra. Le invito a hacer la tercera oración en el nombre del Señor. Oremos.